especial lo que vos ves, la gente clase media baja y clase baja realmente está en una situación muy apremiante y no sé cómo vamos a llegar a fin de año. Así es. Sí. Quiero hacerles un comentario adicional, ya en 2 minutos empezamos. El viernes vamos a hacer una actividad muy importante relacionada con la educación. Vamos a hacer un primer Zoom nacional a las 6 de la tarde, donde Patricia Bullrich y Soledad Acuña van a conversar sobre la situación de la educación, y después cada una de las 24 provincias va a hacer su Zoom provincial, hablando con padres, docentes, alumnos, sobre la situación, porque queremos levantar la voz fuertemente sobre la necesidad de que volvamos a la educación. Ojalá se pueda volver a las clases, si no hay muchas otras formas de volver a la educación y queremos con el PRO levantar esa voz. Así que después, para todos ustedes los que nos pongan sus correos acá, tenemos muchos, les vamos a mandar la invitación para que participen. Bueno, vamos a alargar. Como parte de nuestra agenda social de los lunes, hoy vamos a tocar un tema francamente relevante, importante, en todo sentido, que es el tema de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, que forman parte de nuestra vida cotidiana, para los que nos dedicamos a la política naturalmente, y también para aquellos que se dedican a la tarea comunitaria, ¿no? Las ONG son una muestra de la energía social que hay en toda la comunidad. Y después Beatriz, que en realidad, como ven ustedes en su nombre, su sobrenombre es Gilla, si uno le dice Beatriz por la calle no se da vuelta, Gilla nos va a hablar de este tema. Voy a leer su currículum. Beatriz Gilla fue directora en el año 1994, fundó el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que sigue existiendo, lo cual es un mérito, y fue directora del CENOC durante muchos años, con algunas interrupciones que tienen que ver con otros trabajos que tuvo. Entre 2004 y 2005 fue la presidenta del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el CONAF, con 3.600 empleados a su cargo. Toda la estructura de niñez, adolescencia y familia dependía del trabajo de Gilla. Entre 2009 y 2010 fue presidenta del Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, realmente un trabajo igualmente importante. Luego, entre 2011 y 2015, estuvo a cargo de la coordinación del área de desarrollo humano de la Corporación Buenos Aires Sur, y además tiene una intensa tarea de tipo comunitario en la Fundación Residuca, que se ocupa de los chicos que necesitan educación para completar su formación. Es la presidenta de FunTV, la Fundación por la Televisión Educativa, que da premios todos los años. Y esta experiencia tan intensa creo que es una base muy importante para su tarea. Y he leído primero su currículum porque quiero cerrar diciendo que es mi esposa, pero leí primero su currículum para que nadie piense que en realidad está acá porque es mi esposa. En realidad está acá por todo lo que sabe y ha hecho de su vida, y que le da la capacidad para que podamos dialogar sobre este tema. Así que, Gilla, todo tuyo, vas a hablar un rato y después, acá tengo las preguntas que te mandaron durante el día, y bueno, haremos el diálogo habitual. Adelante, y muchas gracias a todos los que están en esta tarde. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar, voy a ir y volver sobre algunos temas, pero fundamentalmente voy a hablar de la participación, voy a hablar de la necesidad de crear cada vez más capital social, voy a hablar del mundo de las organizaciones, de la sociedad civil. No me centro específicamente en las ONG, que es un término que consideramos hoy día ya fue, como dicen.
y también del vínculo positivo entre el Estado y la sociedad civil, donde creo que es justamente donde muchos de ustedes tienen un rol significativo. Bueno, vamos a charlar del capital social. El capital social se nutre y se genera en base a la participación de las personas. Pero no todo el mundo participa de la misma manera, y participar necesita tener claves importantes para que la participación sea efectiva, sea veraz, no sea solamente como muchas veces dicen, fuimos, éramos 200, hablamos 2, y eso fue una gran participación. No, participación se necesita tener información para participar, tener algunos acuerdos previos, tener la posibilidad de hablar en público. Hay mucha gente, sobre todo de sectores más vulnerables, con menos capacidad de hacerse oír, que participan pero no pueden decir lo que piensan, no se animan a contradecir a los que hablan más fuerte, tienen una autoestima muy baja, entonces su participación es numérica, pero no hace a la realidad de un diálogo. Entonces participar necesita condiciones para que eso sea efectivamente productivo y ocurra y sea verdad. Así que ese es un punto que es interesante, y sobre todo para la gente que está en política. Muchas veces invitan a un montón de gente, pero no están dadas las condiciones para que la gente opine, hable y pueda dar su opinión. Para dar su opinión tiene que estar informado. O sea que cuando uno llama a una participación para cualquier tema que sea, tiene que generar información adecuada para lo que se va a tratar. Y tratar de que todos tengan un espacio con la misma posibilidad, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, otro de los temas que quería tocar hoy tiene que ver con todo lo que es el mundo de las organizaciones. Yo me traje un machete porque no quiero equivocarme, ni decir cosas por otras. A ver, el mundo de las organizaciones, llamado tercer sector en una época, y mundo de las organizaciones, desde el CENOC, este organismo que sí que tuve la suerte de generar y de dirigir muchos años, y otros años de afuera, pero que sigue existiendo, como dijo Eduardo, lo primero que quisimos es armar una gran base de datos para saber quién hace qué, dónde y para qué. Les cuento que en el año 94, como cuando comenzamos y cuando empezamos la gestión directamente fue en el 95, no había internet en las provincias, con lo cual era bastante difícil darnos a conocer por un lado, y por el otro lado que las organizaciones tuvieran y generaran confianza para que tengan ganas de inscribirse en esta base de datos, con todo lo que conlleva del miedo, de la persecución, de lo que era en ese momento. Bueno, logramos tener bastante buena llegada, hicimos muchísimo trabajo en territorio. Hoy día el CENOC cuenta con cerca de 20.000 organizaciones activas. Digo activas porque hay muchísimas organizaciones existentes, pero nadie les da el certificado de función, con lo cual se dice que en Argentina algunas bases de datos dicen que hay 100.000. Bueno, no es cierto, porque hay muchísimas que se crearon y desaparecieron o se transformaron. En el CENOC hasta el año pasado había cerca de 20.000 activas. La forma jurídica, la mayoría es informal, y hay otra gran cantidad de organizaciones formales. Muchas de ellas han perdido la formalidad porque formalizarse tiene un costo y hay que hacerlo todos los años. Entonces, ese es un punto que después quiero retomar. Bueno, en este mundo de las organizaciones, como decíamos antes, hay fundaciones, hay organizaciones de la sociedad civil, hay sindicatos,
algunas universidades, o sea, es muy variado. Pero vamos a tratar de organizar esto. Tipos de organizaciones. Entonces, instituciones vinculadas con la iglesia. Por ejemplo, Cáritas, Damas de la Caridad, las iglesias evangelistas, eso es todo un grupo. Instituciones tradicionales de carácter asistencial, podríamos decir la Cruz Roja, también el Rotary, etcétera, etcétera, pero es como para que ustedes puedan identificar. Instituciones vecinales o de base son todos los grupos que se han asociado, la mayoría, la gran mayoría informales, pero que trabajan en base territorial, y trabajan en base a necesidades de ellos mismos o de sus, digamos, vecinos. Y hay de todo tipo y en todo el país. Instituciones educativas y culturales, donde hay museos, centros culturales, como dije, universidades, bibliotecas populares, las cooperadoras de las escuelas, etc. Después también tenemos las instituciones de inmigrantes, todos los colectivos de las distintas nacionalidades. Ahí hay todo un grupo, sobre todo en el interior del país, muy fuertes, con mucha presencia. Instituciones, como decía, de representación gremial, y después, entre las organizaciones de base y todas las que les conté, hay un grupo importante que en Argentina tiene bastante desarrollo, ahora un poco menos, pero ha tenido muchísimo desarrollo, son las instituciones de estudio, de promoción y desarrollo, que son en general conformadas por técnicos y por profesionales. Estos son los centros de investigación, fundaciones empresarias, ONGs en general de promoción y desarrollo. Después están las instituciones de representación de asociaciones, como las confederaciones, las redes de organizaciones, etc., las defensoras de derechos humanos y las instituciones universitarias. Como ven, es un mundo. Entonces, lo importante acá es darse cuenta que desde una idea de querer acercarse a trabajar con ellas, hay que tratar de definir y enfocarse cuál es el tema que quiero desarrollar. ¿Por qué me acerco a una y no a otra? ¿Quiénes tienen habilidades para que me acerque y que sea fructífero el trabajo que les puedo proponer? Otra de las cuestiones es, si estoy en el ámbito político, como la mayoría de ustedes, es que es muy importante generar un mapa de las organizaciones que tienen en su comunidad, y a partir de sus propios intereses, quiere decir de los de ustedes, y tengan ganas de saber qué es lo que opina la gente sobre el tema más variado que se les puede ocurrir, puedan conectarse con los que saben de eso, con los que trabajan con eso, con los que tienen experiencia. Porque si no, ahí es donde muchas veces, desde afuera de las organizaciones, se dicen, no, demandan y no tienen ni idea, o siempre están viendo el vaso vacío, etcétera, etcétera. Entonces lo más adecuado es enfocar con las organizaciones que tienen que ver con el tema que quiero tratar. Son las que tienen la información más palmaria, son las que están en la comunidad, son las que tienen, pueden dar alerta temprana de lo que está pasando. Creo indispensable cuando uno tiene una carrera política por delante, es tener gran conexión con las organizaciones. Fundamentalmente, por supuesto, las de base, que son las que representan las necesidades más acuciantes de la comunidad, pero también con las de desarrollo, porque las de desarrollo pueden ayudarme a planificar, pueden tener una mirada un poco más macro que las que están en la base, pueden conseguir fondos, y fondos internacionales muchas veces, porque son confiables, porque les creen, porque tienen experiencia. Entonces, no es, digamos, lo que quiero decir es que no es una cosa, no es que es complicado, nada más que hay que enfocar bien.
En todas las comunidades hay organizaciones, como dije, formales o informales, pero siempre hay grupos que se han juntado para rescatar un derecho, para poder dar un servicio mejor, para sus propios problemas. Entonces son organizaciones un poco más endógenas que trabajan, digamos, en base a un mismo tema para adentro. ¿Y las mejores organizaciones quiénes son? Uno podría decir que las mejores organizaciones son las más organizadas, las que tienen mejor capacitación en general, las que pueden dar a conocer mejor lo que hacen. Y desde muchísimos años estuvimos tratando de identificar esto, y no es así. Lo que nosotros hemos identificado desde el CENOC, en base a muchísima experiencia, es que las mejores organizaciones son las que se pueden adaptar a lo que la realidad está marcando en ese momento. A ver, les voy a poner un ejemplo. Más ahora en pandemia, imagínense, hay miles de ejemplos, pero una cosa bien que es muy fácil de darse cuenta. Una organización que presta un servicio en su edificio o en su casita. Perfecto. Hay un incendio al lado. La mejor organización, ¿cuál es? La que cierra la puerta, cierra todo y dice nos quedamos acá o nos vamos, pero no nos metemos, o la que presta colaboración con el incendio de al lado, la que abre sus puertas para, no sé, permitir que la gente de al lado se pase la noche o pase el tiempo que sea, está en colaboración con el otro. Bueno, trabajamos muchas veces debatiendo esto, y en conclusión, la mejor organización es la que se adapta a lo que sucede y puede justamente dar una mano en lo social cuando está ocurriendo algo, y no la que tiene las mejores, digamos, evaluaciones y los diagnósticos y todo muy organizadito, pero le faltó eso, le faltó poder tener empatía con el entorno. Imagínense hoy en pandemia, las organizaciones que siguieron, digamos, su curso y que el tema de la pandemia no les tocó para nada. Eso es imposible casi pensarlo, porque todas las organizaciones, las poquitas con que he podido tener contacto este tiempo, pero han reformulado lo que hacían, se han puesto, por ejemplo, lo que estaba contando Eduardo de la organización en la que participo, por supuesto que eran todos cursos presenciales y acompañamiento de los chicos, bueno, se hace todo por Zoom, pero todas las cuestiones siguieron, y además se sumaron cuestiones de acercar bolsones de alimentos, de darse cuenta que por ahí los chicos no tenían conectividad, y entonces se les da una beca para que puedan pagar su conectividad, etcétera, 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 etcétera. O sea, es muy importante darse cuenta que la empatía de la organización con su entorno es central. Bueno, eso es por un lado. Y las organizaciones, como decía antes, cuentan con muchos prejuicios y muchas, digamos, frases que acompañan esto. Por ejemplo, que crecieron mucho en los años 90, porque el Estado se retiró. Y muy por el contrario, lo podemos demostrar con muchísima información, muy por el contrario, lo que el Estado hizo en esos años, la mitad de los años 90, fue poder canalizar recursos para las organizaciones para que den los mejores servicios, pero haciendo un trabajo en conjunto, con planificación en conjunto, con evaluación en conjunto, con seguimiento, y eso ha hecho que muchísimas organizaciones crecieron, pero dejaron un capital social armado y dejaron capacidades instaladas. No era que se va la organización y después no queda nada. El Estado, primero que el Estado es una cosa enorme
y que es bastante segmentado. Pero además el Estado no tiene la misma capilaridad, no puede estar en todos los lugares, no le puede agarrar la mano a alguien que está muriéndose, no tiene necesariamente, los servicios no tienen amor, no tienen entrega, porque un sueldo no paga eso. Entonces, es importantísimo pensar que las organizaciones pueden, saben cooperar. Entonces, cuando hablábamos y pusimos el nombre a la charla, son adversarias, son amenazas, ¿con quién me alío? Siempre hay una tensión ahí, pero depende de dónde uno se pare. El Estado pone las reglas, el Estado evalúa, el Estado colabora con recursos, pero muchísimas veces hay organizaciones que con un poco de recursos del Estado las amplifican impresionante con recursos propios, con recursos que hacen recaudación de fondos. Entonces, es muy necio pensar que solamente el Estado es el que da y asegura los mejores servicios. Otro de los prejuicios tiene que ver con la desconfianza. Y es cierto, y por qué no, pero las organizaciones cuentan con un reconocimiento social que se va consolidando en el tiempo. Este reconocimiento social se pierde en un día si hacen algo que su comunidad se da cuenta. La pierden en un día. Entonces, contar con organizaciones que uno pueda mirar qué han hecho, cómo lo han hecho, y cuál es el reconocimiento social con el que cuentan en su comunidad, es importante para decidir una alianza o una convocatoria con ellos. ¿Qué otros prejuicios así? Bueno, otro de los prejuicios es cómo trabajar con las organizaciones, que fue una de las preguntas que nos llegaron antes, cómo trabajar con las organizaciones sin que ellas piensen que van a ser cooptadas políticamente. Tenemos miles de ejemplos. De hecho, lamentablemente en muchos sectores, en la administración anterior se ha trabajado con organizaciones y no nos votaron a favor. O sea que sabemos que en realidad la gente vota exactamente lo que quiere y en el momento que puede o cómo es la situación. Pero a la larga, si uno trabaja bien con las organizaciones, bien quiero decir en forma transparente, respetando sus saberes, sus opiniones, su quehacer, van a terminar votando. Porque el hecho de rescatar un derecho y de rescatarle su dignidad y su autoestima es mucho más importante que la cantidad de recursos que uno pueda acercarles. Así que, para mí, no tengo ningún temor de decir que las organizaciones, si se sienten comprendidas, respetadas, y que pueden generar y planificar cuestiones en conjunto, al final van a reconocer eso y van a terminar votando. No sé, no soy muy política, así que por ahí soy un poco ingenua, pero estoy segura que es así, que la gente se siente mucho mejor cuando trabajamos en ese sentido. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, para construir un vínculo positivo y fuerte, es necesario un Estado fuerte. Y les cuento esto porque muchas veces esto de que el Estado se retira, y por eso las ONG, Israel es un gobierno muy fuerte, y además es un gobierno unitario, y tiene unas organizaciones de la sociedad civil fuertísimas, porque no tiene miedo, no le compiten, sino que las llama a la mesa para negociar, para establecer acuerdos y para construir juntos. Entonces, es falso
que el Estado fuerte quiere aplastar a las organizaciones. No es así. El Estado fuerte, que tiene claro sus convicciones, tiene organizaciones fuertes que lo acompañan y que le discuten y que le muestran distintas cuestiones, pero es un prejuicio y es una frase que no es cierta. Entonces, el Estado fuerte convoca a la participación, tiene que organizar la información de una manera que las organizaciones lo entiendan, lo acepten o lo discutan, pero para eso que sepan para qué son convocadas. De hecho, justamente el CENOC, este organismo, lo que hacía, y lo que hace, pero bueno, este año un poco menos porque están en sus casas, es organizar información sobre las organizaciones, sobre el Estado, qué programas hay, qué financiamiento hay, y dónde están las organizaciones en cada provincia, y además se generó muchas veces, y generábamos información cruzada, quién hace qué, dónde y para qué, pero en todas las provincias, y podías tener esa información a disposición. Hay que seguir presionando para que esto sea posible. Lamentablemente a veces los funcionarios piensan que la información, entre comillas, es de ellos, y eso también es falso, y hay que presionar para que la información esté disponible, que sea chequeada, que esté al día, pero que haya información sobre los programas y sobre los proyectos y sobre los planes para que las organizaciones puedan participar. ¿Qué más? Bueno, y para que este vínculo sea lo mejor posible, el Estado tiene que, como dije, garantizar información cierta y chequeada, y tiene que generar los espacios donde la participación y el encuentro se dé. Y esos espacios tienen que ser cuidados, tienen que estar organizados previamente, tienen que informarse que esos espacios se van a dar, y no que sea algo que, no te avisé, no supe. Todo esto estamos hablando de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales, para mí hay que, y desde ustedes que están en la política, hay que presionarlos para que esto ocurra. Es necesario y que la sociedad civil se pueda expresar, y me parece que justamente ustedes tienen seguramente muchas veces el rol de mediadores. Bueno, para tener ese rol de mediadores tienen que conocer el mapa de las organizaciones que se encuentran en su territorio, y de este modo poder darles una mano para que el Estado las escuche, y también para que ustedes tengan la información necesaria para saber dónde poner el foco de la presión y de las cosas a conseguir. Eso más o menos en síntesis. Lo que quería contarles de las organizaciones que hablábamos al principio, de cómo es su formalidad o informalidad. Las fundaciones son necesariamente formales, las asociaciones no. Y muchas veces, y por ejemplo en Cava, han habido programas y planes de que las organizaciones puedan participar. Entonces, ¿qué ocurría? Hacían toda una promoción para que se formalicen. La mayoría de ellas, y yo les cuento porque tuve mucho que ver y estuve muy cerca, fueron formalizadas para participar de ese proyecto. Entonces se hicieron esa formalización un año. Cuando al año siguiente tenían que de vuelta a presentar los balances y pagar todas las cuestiones, ya lo habían perdido. Cuando se acumulan 2 o 3 años, ya es imposible el costo. Entonces pierden la formalidad. Eso tiene muchos problemas, fundamentalmente porque no pueden conseguir recursos, no pueden generar tampoco acciones para conseguir recursos propios, no pueden demandar recursos al sector privado, ni menos a la cooperación internacional.
Y empiezan a padecer, lamentablemente, siempre el tema de tener algún, entre comillas, padrino, tanto de una organización cuanto de hoy día, y que son más fuertes, los movimientos sociales. Los movimientos sociales son mediadores de organizaciones o de grupos comunitarios, pero un poquito están atrapados bajo su, digamos, su hombro, sus brazos, porque no tienen manera de conseguir ningún tipo de recursos de otra forma. Hace 2 años, ¿no? 2 años y medio más o menos, el nuevo Código Civil plantea la posibilidad de formalizar a las simples asociaciones. Las simples asociaciones plantean que 3 personas pueden directamente armar un estatuto, se presentan a la FIP, sacan un número de, una especie de quill social, pueden sacar cuenta de banco, el Banco Nación tiene una posibilidad de tener cuenta de banco para estas simples asociaciones. Lamentablemente no conseguí que se formalice una, no sé cómo decir, no es una declaración o una, no me acuerdo cómo se dice, para que estos 3 organismos, que era la FIP, el Banco Nación, y la inspección, no la inspección, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, tuvieran una formalización más fácil para que las simples asociaciones se puedan crear. Esto haría libres a muchas organizaciones que necesitan padrinos, y es algo que es para conseguir. En la provincia de Buenos Aires hubo una propuesta de una ley que la llevó adelante la senadora Felicitas de Carvarela, no se terminó de concretar, y un poco cada localidad ve cómo lo hace, cada localidad o cada provincia. Es importantísimo que desde donde podamos, esto lo podamos ir logrando. Las organizaciones necesitan tener una formalidad más simple, gratuita, que tenga además, en el marco de la segmentación de las organizaciones, un tiempo y unos recursos. Si la organización obtiene recursos X, no importa hacer la tabla, de tal magnitud, es simple asociación y se mantiene sin tener que pagar. Cuando sobrepasa esa magnitud, se convierte en una asociación civil. Esto es muy necesario. Si uno habla con organizaciones chiquititas, con grupos comunitarios, lo plantean como algo a conseguir en forma lo más pronto posible. Así que eso se los dejo como inquietud para que cada uno sepa qué hacer en su lugar, y si hay alguna experiencia de logro, de que el Estado haya propiciado esto, sería buenísimo que lo compartan, así aprendo. Bueno, a mí me parece que ya los cansé, que hagan todas las preguntas que quieran, me motiva muchísimo el tema de poder contestar y no hablar sola en la pantalla, así que espero sus preguntas. Bueno, yo me hago cargo de algunas de las preguntas que he estado anotando. A ver, Connie Schmidt dice, las organizaciones, ¿cómo hacer para medir la eficiencia de las organizaciones? ¿Se dejan medir? ¿Se puede? ¿Cuáles son los criterios para medir la eficiencia de las organizaciones? Bueno, fundamentalmente los que dan los recursos para que las organizaciones presten los servicios que prestan, cualquiera sea, consultoría, servicio directo, etc., en general tienen reglamentos o evaluaciones predeterminadas para que las organizaciones los cumplan. El Estado más flojito. El Estado más flojito porque el Estado da los recursos cuando los da, y tiene sobre todo el tema de la rendición de cuentas. Pero no necesariamente mide los servicios. Yo les cuento una experiencia.
Cuando estuve en el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, el ex CONAF, ahora CENAF, logramos una herramienta para las organizaciones que prestaban servicio como hogares para los niños, que tenía que ver con una evaluación. ¿En qué sentido? La herramienta de evaluación tenía que ver así: participaban la comisión directiva de la organización que daba el servicio, participaba el servicio de maestranza de la institución, todos anónimos, ¿no? No se escuchaban a nosotros. Participaban todos los técnicos que estaban en eso. Y también había unas preguntas para los niños o adolescentes que estaban en ese lugar. Eso sería como la mejor herramienta, porque desde afuera, sobre todo las cuestiones intangibles, que son las más importantes y que son las ventajas comparativas que las organizaciones tienen vis-à-vis el Estado, son difíciles de medir, porque tiene que ver con percepciones, tiene que ver con cuestiones intangibles, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con, no sé, la creatividad, tener en cuenta los derechos a los que se le está dando el servicio. Entonces, no es tan sencillo, pero tanto los privados que dan los recursos como el Estado debieran contar con este tipo de herramientas. Nosotros desarrollamos esa para los hogares, dio un resultado más o menos, porque los trabajadores sociales que hacían esto, les avisaban, por ejemplo, a las instituciones cuando los iban a ir a ver. O sea, Teresita del hogar tal, vamos a ir en 15 días a visitarte, a hacer, hacer una recorrida y después te vamos a hacer unas preguntas. Y la verdad que era un poco mucho desigual, porque en esos 15 días se podía reparar lo que no estaba reparado, tomaban en cuenta las cosas que estaban o que habían dejado de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, además de lo que conté de la herramienta, la sorpresa y la sorpresa es indispensable. Y además lo indispensable no es la evaluación y penitencia, evaluación y trabajo conjunto para mejorar. Nadie estaba pensando en que iba a haber una evaluación tan negativa que, por ejemplo, cerrar la institución, a menos que no sea considerado eso importante, necesario, pero por lo menos tener datos y fehacientes que permitieran un trabajo para la mejoría del servicio. Ese es un punto que creo, que es lo que vale la pena hacer. Que los propios destinatarios del servicio que se presta puedan dar su opinión en los formularios de evaluación que haya. Hay una pregunta que repite algo que vos dijiste, pero que me parece que vale la pena que lo repitas. Porque alguien pregunta, dice, ¿qué papel juega el Estado en esto? Dice, por un lado le pagamos impuestos, y por otro lado ayudamos a las ONGs a que hagan cosas que debería hacer el Estado. Vos hiciste algunos comentarios sobre esto, pero me parece interesante repetirlo, ¿no? Bueno, a mí el punto de vista de pagar los impuestos, por supuesto, lo que yo planteaba, y la experiencia lo indica, es que el Estado puede dar servicios, y puede hacer los proyectos, y puede. Lo que el Estado no puede hacer, porque con el sueldo de alguien que esté en el Estado no puede garantizar afecto, amor, dedicación extra, novedades. Les cuento una experiencia, hace muchos años, o sea, siglo pasado, imagínense. Desde el CENOC empezamos a juntar a organizaciones para armar redes por temáticas. Bueno, se empezó a juntar
a juntar organizaciones que estaban trabajando en prevención del HIV-Sida, en el año 95. El ministro en ese momento de Salud negaba que este tema existiera, lo barría bajo la alfombra, y estábamos con un proceso de infección altísimo en Argentina. ¿Qué pasó? Pasó que estas organizaciones, que eran más o menos 6 o 7, se conectaron finalmente, todo esto llevó su tiempo, con Luc Montagnier. Y uno de ellos pudo interesarlo que venga a la Argentina. Esto llevó su tiempo, creo que Luc Montagnier vino en el 97, bueno, en ese momento el ministro, que era el mismo, ¿no? Del 95 al 97 era el mismo, hizo un enorme agasajo, lo recibió, se empezó a hablar del tema, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es palmario. Las organizaciones pueden relevar temas, urgencias, necesidades que el Estado no lo tiene previsto. Por varios motivos. Imagínense que el presupuesto en el Estado Nacional se hace en agosto. Si te aparece un tema en febrero, nuevo, novedoso, no estaba previsto porque no estaba en el presupuesto. Digo esto desde los presupuestos. Además, el Estado no puede trabajar esperando a ver qué pasa. Viene proyectando, planificando, lleva adelante los proyectos, los planes, los servicios, etc. Pero cuando surge algo, es imposible que lo capte en el momento. Entonces las organizaciones empiezan a hacer lo que decía antes, alerta temprana, y pueden, organizando un poco esta demanda, sobre todo en los lugares pequeños, puede acercarlas al Estado. Pero ¿qué pasa? El Estado tiene que darse cuenta que tiene que escuchar, que tiene que controlar a ver si eso es tan cierto o no es tan cierto. Las organizaciones tienen mirada micro, y está muy bien que la tengan. Y el Estado tiene mirada macro, y está muy bien que lo tengan. Bueno, por eso planteo que el trabajo en conjunto es la mejor idea. No, idea no, es lo que lleva a mejor consecución de los temas. ¿Cómo hacer para mantener la independencia política de las ONGs para que no sean utilizadas políticamente como sucede habitualmente no, como sucede muchas veces? Bueno, sí, ese por supuesto que es un tema. Muchas veces las organizaciones, y he tenido experiencia el año pasado, dicen, me llama la atención que, entre comillas, donde sean, importa a ustedes, no piden a cambio nuestra participación para tal o cual cosa, sino que nos estamos solamente dedicando al foco de para qué nos encontramos. Yo creo que hablábamos antes, ¿no? Del respeto y de que si uno trabaja bien y resalta los temas de dignidad y de escucha y claramente plantea las cuestiones, finalmente esas organizaciones sí se ponen de parte de lo que uno le está proponiendo. Pero hoy día ya, y más hoy día con el tema de las redes sociales, con el tema de la información, la demasiada información que circula a mil todo el tiempo, no hay posibilidad de engaños, o no hay posibilidad de que si las cosas no están claras, no se sepa. Yo creo que tampoco hay que pensar que la gente es tan ingenua y tan dependiente. Es cierto que para acercar recursos, muchas veces hay gente que plantea que tienen que acercarse políticamente al proyecto, si no, no están los recursos. Por eso es tan importante que las organizaciones tengan un cierto grado de recursos que provengan de otro lado. Un poquito el Estado, un poquito propios, por algún bingo o cena o kermese o lo que fuera, y otro poquito el sector privado, a las empresas que están en la zona o que se ocupan de los temas de los cuales me ocupo como organización. Entonces, si vos, organización, tenés 3 o 4
segmentos de donde vienen los recursos, pasan varias cosas. Sos más libre. Tenés posibilidad de que si un recurso se cae, tener otro. Y según los recursos que tengas, es muy importante que te des a conocer, que sepas mostrar lo que haces. Como generalmente no es construcción, no es ladrillo, no es pongo techos, sino que es doy un servicio, doy afecto, doy contención, eso es bastante difícil de mostrar. Bueno, es difícil de mostrar, pero hay que ingeniárselas. Y hoy día, con la posibilidad de tener un video a mano que uno puede mostrar justamente cuál es la ventaja comparativa del servicio que dio, es bastante más sencillo. Así que lo más importante para las organizaciones es que los recursos vengan de distintos lados. Acá hay un señor que dice, ha hecho varios argumentos en el sentido de que el hecho de que las ONG reciban dinero del Estado es una fuente de corrupción. ¿Vos qué pensás? ¿De corrupción de quién? ¿De las organizaciones que Es lo una forma de requieren? O de... No sé, Bueno, digo, que el Estado siempre corrompe. ¿Vos qué crees? que el Estado siempre corrompe. No, yo estoy de acuerdo porque de hecho la experiencia indica cosas bien diferentes. Bien diferentes. Yo conocí, por ejemplo, una persona de las Damas Rosadas de San Isidro, que es una organización que trabaja hace 45 años en los hospitales, que ella se dedicaba, sin ningún recurso por medio, ¿no? Se dedicaba a ayudar a las personas que estaban por morir. Y se dedicaba, estaba unas horas, un día, 2 días, 3 días, en general la gente sola en los hospitales, los viejitos, y entonces ella se dedicaba a estar ahí, a rezar, cantar, contarle un cuento, o varios cuentos, etcétera, etcétera, 2, 3 días con la persona esperando que termine su vida, sin familia, sin nada. Bueno, y ojo, los recursos, en este caso no había ningún recurso, pero lo que quiero decir es que no le podemos exigir al Estado de ningún ámbito que haga este tipo de cosas. No lo podemos exigir, es imposible. Y entonces, con el argumento de que es una corrupción, diríamos, entonces esto no podría existir. El hospital no debiera dejar entrar a este tipo de servicios porque es una corrupción. Gracias. No, además alguien dice, mientras una ONG sea transparente no tiene en ningún lugar la corrupción. La verdad que es un prejuicio. Una pregunta dice, ¿por qué hay gente dentro de las ONGs que cobra dinero? Ah, perfecto. Hay gente dentro de las organizaciones que cobran dinero porque, por ejemplo, lo que es el área administrativa, muchas veces, primero es alguien que tiene que ser profesional, por ejemplo, para poder hacer los presupuestos de los proyectos, tiene que, y no puede venir solamente en forma voluntaria, porque justamente llevar adelante la administración tiene que tener una rigurosidad que no puede estar, no puede ser aleatoria de alguien que lo haga voluntariamente. Entonces, generalmente en las organizaciones, y sobre todo en las de desarrollo, los directores ejecutivos o los que se ocupan de administración tienen un sueldo por hacer la tarea que hacen. Y después hay otro montón de gente que lo hace en forma voluntaria. En general las organizaciones un poco más formales tienen una comisión directiva, que todo el mundo es ad honorem, tienen director ejecutivo que es rentado, y tienen alguien en la administración que es rentado. Y a veces se puede contratar gente para algunas cuestiones específicas. El voluntariado, si quieren charlo un minuto, pero el voluntariado es una fuerza importantísima de las organizaciones, y la verdad que está poco privilegiado. Desde el CENOC hicimos muchísima capacitación en voluntariado, de hecho todas las capacitaciones están en internet, para profesionalizar
el voluntariado en el sentido de que cuando uno trabaja en una organización, rescata un derecho y tiene que tener en cuenta la dignidad de las personas, no, hay algunas cuestiones que tiene que saber y algunas cuestiones que tiene que respetar, y así como da, recibe, hay que hacer una evaluación, hay a veces cuestiones de angustias, hay cuestiones de reparación. Entonces, en general en las organizaciones que tienen muchos voluntarios, tienen alguien que se ocupa de eso. Hay una ley de voluntariado social donde las organizaciones que tienen muchos voluntarios se pueden inscribir en el CENOC para tener una exención de tipo laboral con el voluntario. Eso es algo interesante para tomarlo en cuenta. El voluntariado es algo muy importante, y no solamente porque, bueno, no solamente porque es una cantidad de gente que puede colaborar, sino porque a la gente que hace voluntariado es mucho más lo que recibe que lo que da. Te hace mejor persona, tenés más capacidad de tener empatía con la comunidad. Así que yo soy una pro voluntariado. Creo que cuando uno ha hecho voluntariado de joven, de chico, los scouts, las guías y todo lo que promueve eso, da una capacidad de ponerse más fácil en los zapatos del otro y tener una mirada un poco más sensible. Hay un comentario que no quiero evitar, pero me parece que la verdad que por lo menos no es el de nuestro espíritu, ¿no? Alguien dice, los voluntarios son los que trabajan y los dirigentes son los que roban, en estas pseudo-ONGs como las iglesias evangélicas. Perdón que yo me meto, pero me parece que nuestro espíritu es otro, ¿no? Nuestro espíritu es el de valorar el trabajo del otro, acercarnos, valorar cuánta gente pone su tiempo en la atención al otro, y no este tema del rechazo. Hay varias preguntas en ese sentido, y yo creo que no, bueno, quería comentarlo porque me parece que rompe nuestro espíritu, aunque cada uno es libre de decir lo que quiera. Alguien dice, entiendo que la confianza de las ONG se genera con el trabajo que realizan en la sociedad en pos del cumplimiento de su objetivo e interactuando con el sector a quien se pretende ayudar. Yo creo que vos dijiste algo así importante, que las ONGs ganan la confianza a través del trabajo que hacen cotidianamente con la gente, ¿no? Ganan la confianza, pero también la pierden. Entonces, el reconocimiento social es algo muy importante que hay que tener en cuenta y hay que intentar conservarlo. Por eso es necesario que haya apertura. Por eso decía que las mejores ONG no son las cerradas, las que tienen una evaluación maravillosa, las que consiguen muchos recursos y están cerradas, sino las que están abiertas, las que son empáticas con el entorno. Eso es una condición que nosotros hemos tratado de privilegiar bastante desde el CENOC. Yo quería decir esto de, en todos lados hay gente que hace las cosas mal, así que no vamos tampoco a poner de ángeles a las organizaciones. Están conformadas por seres humanos, y seres humanos sabemos que hay de todo en todos lados. Pero es mucho más probable que esas malas actitudes en una organización de la sociedad civil no duren mucho tiempo, porque justamente como las relaciones son bastante horizontales, la gente que arma el grupo rápidamente expulsa a esas personas, rápidamente. Yo de las iglesias evangélicas no conozco, pero sé que si la gente se siente bien y da su diezmo para la organización, es porque quiere, no necesariamente porque alguien se lo exige, sino que lo quiere, lo cree, le hace bien, se siente parte de un movimiento, y es fantástico. Para eso están. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica. La gente que participa en la Iglesia Católica da su diezmo a la Iglesia los domingos, aporta a las organizaciones que la Iglesia sustenta,
y se siente parte de ese colectivo y eso le hace mucho bien. Yo soy católico, yo soy parte de tal cosa, y eso está muy bueno. Sobre todo hoy día que estamos bastante, poquito faltos de valores y un poquito anómicos, la gente que se siente parte de organizaciones del tipo que fuera, le hace muy bien. Y una de las cosas que me olvidé decir, que sí es importante que las organizaciones abran sus puertas para que la gente participe, porque hay, por ejemplo, una plataforma hoy día que se llama Quiero Ayudar, que es una plataforma de internet y que tienen seguidores, etc. Pero, por ejemplo, para la gente más grande, las que no están tan habituadas a conectarse con los medios digitales, es un poco lejano, porque Quiero Ayudar es por internet, pero falta la parte justamente humana, falta la parte de conocerse, falta la parte de mirarse a los ojos y decir, tengo confianza, no tengo confianza, voy a aportar, no voy a aportar. El tema de la relación hace al vínculo. Entonces, formar parte de un grupo, el que fuera, con relaciones y vínculos, nos hace mejores personas. Muy interesante, ¿no? Este es el corazón del mensaje. Estar con otros nos hace mejores personas. Me parece que es muy bueno, tiene mucho sentido, no solamente para nuestra relación política, porque todos los que estamos aquí queremos conectarnos con otros para construir, sino también para nuestro desarrollo personal, sobre todo en estos tiempos tan complejos, donde todos estamos viviendo una angustia enorme que debemos compartir con los demás. Bueno, estamos cerca ya del final, me encanta oír otros que cuenta de su experiencia. Bueno, no sé qué más agregar. Es muy importante. Yo quiero decir algo que veo acá, un mensajito que dice, yo trabajo con adultos mayores. Les cuento que hace 2 años en el CENOC armamos un programa que se llamaba Planificando el Futuro, que tenía que ver de organizar el retiro en forma activa. Hicimos varias experiencias de convocar a adultos mayores que habían trabajado, por ejemplo, en ANSES, y les proponíamos que, contándoles el mapa de las organizaciones, según cerca de su casa, de donde vivieran, podían ver de participar. Lamentablemente, con la pandemia, y que los adultos mayores estamos, porque soy, bueno, ahora un poco no podemos hacer todo esto, pero era un programa que la propuesta era poder hacer el link entre una organización y un adulto mayor retirado que no iba de ninguna manera a esperar un resarcimiento económico, pero por ejemplo, imagínense ustedes un comedor, ¿no? Un comedor, no sé, 3 de febrero, La Matanza, que puede ir a darles ayuda un señor que trabajó en logística durante 20 años. Le puede cambiar la manera de cómo organizar la comida que llega, cómo se lleva, cómo se trae, dónde se almacena, bla, 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 bla. Muchísimo más que recursos. Es una ayuda fantástica. Otra organización que se ocupa, no sé, de discapacidad, que no tenían bien organizada ni su página web, ni podían definir bien y mostrarse. Perfecto. Se acercaba a alguien que estuvo en marketing en una empresa 20 o 30 años haciendo eso, no eso para la organización, pero eso en la empresa, les podía organizar todo ese sistema de comunicación, por supuesto gratuito, y es un enriquecimiento fenomenal para alguien que está depre, que dejó de trabajar, que perdió su grupo de pertenencia, que no tiene poco más nada que hacer,
que la esposa le pasa el aspirador. Además hay una cosa importante, y por ahí algunos me van a pelear, pero tiene mucho más que ver con el grupo de la gente que se jubila de hombres, porque las mujeres nos convocan, o los nietos, o hacerle el disfraz, o tejerle la suéter, o darle de comer, o hacer la torta, bla. El hombre pierde su núcleo de referencia, no tiene más nada que hacer, porque las cosas que puede hacer no las sabe. No digo que no las pueda aprender, pero no las sabe. Entonces es una soledad y un desconcierto muy grandes. Así que cuando esto termine, me pongo a trabajar de vuelta para la planificación del retiro activo. Les aseguro que es importantísimo. Conocí un señor en una organización que trabaja con chicos Down, que fui un día a visitar a esa organización y veo un señor grande, adultísimo mayor, que estaba arreglando un enchufe. Entonces le digo a la presidenta de la fundación, le digo, guarda, porque te parece que vas a ver, que no va a haber problema, que apague la luz, no sé qué. Me dice, no te preocupes. Era el jefe de cirugía del Hospital San Isidro, que tenía 85 años, y que iba todos los días a la casa de la fundación a arreglar cosas. Y dice, es un sol, está aburridísimo en su casa, trae medialunas, tomamos mate, arregla los enchufes, la lamparita, trae cosas de su casa. Bueno, imagínense ese señor, si no tiene una organización que le abra las puertas, está en su casa, no hace nada, porque algunos juegan golf cuando pueden, juegan tenis cuando pueden, escriben cuando saben, tocan un instrumento si saben, pintan si saben, y cuando no saben, trabajaron toda su vida lo mismo y no tienen idea de otra cosa. Entonces, les aseguro que el hecho de que las organizaciones puedan abrir sus puertas a la participación de más gente, es lo que apuesto por eso. Alejandro Vivone, que se va, dice que se siente muy feliz de oír estas ideas porque él estuvo trabajando durante mucho tiempo leyendo novelas a enfermos terminales de SIDA y que se sintió maravillosamente bien en la vida por hacer eso. Y esto son cosas que todos podemos promover en nuestras comunidades y nosotros mismos, digo, yo creo que Gia tiene razón con el hecho de que las mujeres tienen mucho más que hacer que los hombres cuando nos jubilamos, tienen otras cosas y sin embargo, fíjense ustedes lo que ha hecho la ciudad de Buenos Aires. Acá está Adriana Madariaga contando que fue muy interesante la cantidad, la potencia que encontró, la cantidad de energía que encontró de gente que quería ayudar a los adultos mayores, etcétera, a la gran cantidad de gente que necesitaba ayuda. Bueno, seguimos subiendo cosas y la verdad que me encanta los que quieran leer los comentarios, me parece excelente. Tengo una persona, María Mercedes Ferrer, que quiere hacer un comentario verbal. María Mercedes, Guillermo, cortito a María Mercedes porque tenemos un tiempo, pero quería hacer alguna pregunta o comentario. A ver, espera. ¿Guille, la encontraste? Sí, puede hablar, Mercedes. María Mercedes, tu teléfono, abrí tu micrófono. Ahí está, dale. Ahí estás. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de conocerte, Gilla. A ver, voy a ser breve. Yo fui voluntaria, no trabajaba, fui voluntaria en misiones rurales, fui voluntaria de COAS y fui voluntaria de un colegio para enseñar a chiquitos a hacer un apoyo escolar. Entré a trabajar en la Cámara de Diputados y un concejal de General Pinto que tenían muchos problemas, uno de los primeros concejales de General Pinto del PRO. Y le pidió ayuda a mi jefe, entonces, Federico Pinedo. Y era la 125. Y entonces a mí se me ocurrió
el problema que tenían ellos concretamente era que había una persona que tenía un campo importante y había donado la estructura para instalar una sala, porque ellos, cualquier cosa que les pasara a la gente que vivía en General Pinto, tenía que hacer mucho traslado para llegar a Lincoln, lo cual podía morirse. Y como que así ocurrió. Se me ocurrió llamar a COAS. Bueno, lo pensé en mi cabeza. Se me ocurrió llamar a COAS. Yo ya me había desvinculado. Me presenté como quien era. Y tenía un buen respaldo, Federico Pinedo. Entonces empecé a averiguar. Conclusión de la tarea. Después de llamar, o sea, hice un cuadro sinóptico, en donde empecé a preguntar al señor, al concejal, dígame quiénes son los hombres del campo. ¿Dónde va usted a toda la gente de campo? Jugar a las bochas, al bar, ok. ¿Quiénes son los que tienen campo? No teníamos el internet que tenemos hoy, carta. Por favor, si me dan teléfono. Obviamente no podía hablar desde la Cámara de Diputados, tenía que llamar desde mi casa. Soy fulana de tal, lo voy a llamar por teléfono. La vamos a hacer corta. 1 año trabajando, mucha desconfianza hacia los políticos, mucha desconfianza. Pero en la sala se inauguró un aparato de mamografía, 2 camas, atención infantil y bueno, y mucha cosa buena. Pero se hizo todo un trabajo. Una fundación que recibió el dinero. Una fundación que recibió el dinero. Una fundación corroborada, correcta. Ellos desgravaron impuestos de todo lo que donó la gente de campo. O sea, era de ellos. Ellos lo pagaron. La gente de campo, los pocos o lo mucho, muchísimo que tenían. Se compró aparatología cara. COAS me dio muchos proveedores, pedí cotizaciones. Ellos eligieron cuáles. Creo que entre muchos, uniendo en esta cadena, se puede hacer mucho. Así como empecé haciendo cajas en misiones rurales y terminé escribiéndome con las maestras rurales, que eran maestras en diciembre, enero y febrero, marzo, porque después no podían ser maestras. Acá lo que hacía era juntar partes por lugares en donde se les tiene mucha desconfianza a los que o no conocen lo que es una ONG. O sea, yo tuve que hacer todo en 1 año de trabajo, con mucha transparencia. Y creo que se puede, trabajando con mucha lógica, con mucha lógica. Me costó muchas discusiones con Pinedo, pero al final, porque a ver si se podía o no se podía, y dialogarlo con él, fue bueno, pero hay mucha desconfianza. Y obviamente estábamos con la 125. Gracias, Mercedes. Te tengo que dejar porque se nos va a cortar el Zoom en cualquier momento. No sé, Gilla, si querés... Gracias. ¿Algún comentario adicional como para ir cerrando? Sí, 1 minuto. Esperá que tengo una cosa linda, que ahora no sé dónde está. 1 minuto. Voy a leer. La protección de la vida no garantiza una vida digna, que es lo que nos propone a veces el gobierno, ¿no? Por tanto, cualquier amenaza prevalecerá la defensa de la vida sobre la defensa de la dignidad. Es un instinto de suicidio ético, fácil de detectar en el ser humano. Defender a ultranza la vida puede exigir asesinar la vida digna. Todos los luchadores por la libertad y los derechos han tenido que zafarse de este impulso, y de su generosidad vivimos todos. La ética de la supervivencia ha de ser superada por una ética de la dignidad. Eso.
Bueno, muchísimas gracias. Siento que me han quedado algunas preguntas. Alicia, bueno, una última, porque antes que se me corte, porque además viene de Mendoza, Alicia Beines, de Abome, que vos conocés, Gilla. Dale, Alicia, cortita, porque después me lo cortan, dale. ¿La ves? Espera un minuto, Alicia, espera un minuto. Ya está. Nada para hablar, sí, sí. Ya está. Tu micrófono, Alicia, tu micrófono. Cliquea en el micrófono. Ahí está. Ya está, dale. Hola, un gusto estar con ustedes. Mira, Gilla, yo quiero decirte que es muy cierto eso que vos has dicho, de que las organizaciones tenemos bien que estar al servicio de la gente, y por eso perduramos, porque a nosotros en tantos años nos han enseñado muchas cosas. Y te digo que Abome acaba de cumplir 49 años de vida, y seguimos tan vigentes como antes. ¿Pero por qué? Porque no hacemos lo que se nos da la gana, sino que siempre siendo fieles a nuestra misión, vemos qué sucede con la realidad que es tan cambiante, y servimos y ofrecemos lo que hace falta en cada momento. Eso nos da juventud, porque si no, ya hace rato que hubiéramos desaparecido. Otra cosa que nosotros lo sentimos, que las organizaciones de la sociedad civil, o como le quieran llamar, tenemos que existir siempre. ¿Por qué? El Estado no nos puede reemplazar, exactamente por lo que vos dijiste, porque hay cosas que son convicciones internas, de amor, de convicción de que el servicio a otro enriquece a la persona y le da sentido a la vida. Y esas cosas no se pagan con dinero. Tampoco se saca a la gente de la pobreza con dinero. Y eso lo hemos visto muy bien nosotros. A la gente se la saca de la pobreza cuando se siente acompañada, cuando se siente valorizada, cuando uno rescata lo que tiene de sano y de bueno. Y sobre eso se trabaja. Y la gente responde, y la gente te quiere, y la gente te respeta. Por supuesto, porque nosotros también, nuestro lema es que toda persona merece respeto, estima y deseo de colaboración con ella, simplemente por ser persona, cualquiera sea su condición, su raza o lo que sea, porque eso es la unidad entre las personas, y eso es el poder aceptar al otro. Así que yo agradezco la vida, porque la verdad que es cierto, nada le hace más feliz a uno, personalmente, cuando es capaz de dar un poco de felicidad a otros. Esa es la verdadera alegría de vivir. Así que muchas gracias, realmente muy lindo poder estar acá con otra gente que también tiene ganas de servir, porque creo que eso hace la riqueza del ser humano y de un país también. Así que muy lindo estar acá. Un gusto, Eduardo. Gracias, Alicia. Nos has emocionado, creo, ¿no? La verdad, Gilla la conoce, la conocemos hace muchos años, la Asociación de Voluntarios de Mendoza es una institución señera, como se decía antes, en el mundo de las ONGs, y tiene esta enorme juventud acumulada que muestra todo el tiempo, ¿no? Te cuento algo más. Este año cumplo 90 y sigo con ganas de hacer lo que hago, porque es maravilloso. Amo a la gente. La gente responde. Cuando querés a la gente se da cuenta, lo siente y te quiere y te hace feliz. Es la verdad. Gracias, chicos. ¿Quieres cerrar, Gilla? No, un lujo, un lujo. Escúchame, un lujo. Maravilloso. Bueno, así como Abome de Mendoza, hay muchísimas organizaciones en el país, unas con más organización, con menos, pero hay muchísimas. Y hay infinidad de temas. La base de datos del CENOC tiene 92 temas de lo que se ocupan las organizaciones. Entonces hay temas sobre cultura, hay temas tristes, hay temas alegres, hay temas judiciales, temas de derechos, temas de infraestructura, temas de ambiente. Impresionante la cantidad de temas, con lo cual no hay que solamente restringirse a la cuestión de las necesidades básicas. Hay gente que no tiene la polenta, como tiene esta señora de Abome, de bancarse cosas tristes, maltratos, niños enfermos, bla.
pero hay muchísimas cosas para hacer en lo cultural, en lo del ambiente, en lo de derechos en general. Eso es importante de poder acercarse según cada uno, como uno lo siente. No es un sacrificio, no es decir, ay, qué barbaridad, me tengo que acercar, sino es qué felicidad que tengo que puedo dar una mano. Y lo que digo un minuto es, capital social tiene que ver con lo que estabas contando, María Mercedes. El capital social, que tenemos algunos que hemos sido privilegiados, lo tenemos que poner al servicio de gente que no tiene contactos, no sabe a quién llamar, no sabe escribir una carta, no sabe presentarse. Entonces, los que tenemos esa suerte, tenemos que ponerlo al servicio de conseguir muchísimas cosas que no tiene que ver con recursos, tiene que ver con juntar cabezas y poder llevar adelante proyectos. Bueno, me parece que tenemos un buen cierre, ¿no? O sea, las ideas, los testimonios, y bueno, ahora tenemos mucho para hacer. Fíjense que toda la lista de cosas que dijo Gilla que se pueden hacer, desde darle la mano a un moribundo o contarle un libro a un enfermo, hasta ayudarle a alguien a escribir una carta, ayudarlo a hacer el trámite de la jubilación, el voluntariado. Es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y también protestar y plantear agenda. Las organizaciones ambientales generalmente lo que hacen es plantean agenda en sus lugares. La lista es infinita, 90 temas. Así que bueno, hemos quedado todos con muchas ganas de hacer cosas. Volveremos sobre esto. Connie Schmidt me dice, lo menos que podés hacer es comprarle un ramo de flores a la oradora, cosa que haré con mucho... No, mejor es comida hecha, un delivery. Entonces compraremos comida hecha. Muchos de ustedes no se entienden qué es lo que eso quiere decir. Bueno, muchas gracias. Después les informaremos cómo seguimos, y quédense en contacto con nosotros porque el viernes vamos a hacer una actividad muy importante con el tema educativo. Así que muchas gracias. Gracias, Gilla. Gracias, Connie, Marinés, Alicia, bueno, tanta gente que conocemos, y Viviana, bueno, todos, Nora, bueno, muchas gracias, muchas gracias.